Estamos ya en la hora. Agradecemos a las personas que estén conectadas y nos alegra que el día de hoy logramos estar al aire. Las personas que nos han seguido en estos conversatorios saben que tuvimos algunos inconvenientes la semana anterior, pero ya, como acabo de decir, solucionamos durante estos días todos los inconvenientes y estamos ya sin problemas aquí en el conversatorio, el cuarto ya de esta serie de conversatorios que hemos denominado María, Biblia y Piedad Popular, donde desde el Centro de Espiritualidad Lo Vázquez, Centro de Espiritualidad Purísima de Lo Vázquez, que está al alero del santuario de Lo Vázquez, hemos invitado a diferentes personas, académicos y personas relacionadas al mundo de la piedad popular para ir conversando diversos temas. La primera semana conversamos sobre la imagen, la figura de María en la piedad, en la Biblia, desde una perspectiva lógica o de piedad popular, donde nos acompañó Juan Pablo Sepúlveda de la Universidad Católica de Santiago y Alejandra González de la congregación, una laica de la congregación Buen Pastor. La segunda semana nos acompañó Jaime Michea, un biblista de la congregación de los claretianos, también laico, y nos acompañó Teresa, se me olvidó el apellido, qué terrible, me va a perdonar la Tere, ahí Ibar a lo mejor se acuerda del apellido, y a mí se me fue, que es de la diócesis de Calama, una laica también, que nos acompañaron a conversar sobre la figura de la piedad popular, de la espiritualidad popular en la palabra, en la Biblia. Y la semana pasada estuvimos con Guillermo Calderón, profesor de Sagradas Escrituras de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, junto a Marta Cayo, religiosa chilena que reside en Argentina actualmente y con quien conversamos sobre la figura de los santuarios en la Biblia. Y hoy, esta larga preámbulo, ¿no? Es para recibir al invitado que tenemos hoy. Eran dos personas, nos acompaña Ibar Astudillo. Ibar, bienvenido, muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros en este espacio de conversación. Bien, muchas gracias por esta invitación y por permitir compartir un poquito lo que uno ha investigado y ha profundizado sobre la piedad popular y especialmente sobre los bailes religiosos. Así que ese es un poco, y cómo estas expresiones inciden en la fe, en la transmisión de la fe, especialmente en Chile, en el norte y bueno, en América Latina también. Sí. Una breve presentación de Ibar. Ibar es profesor académico de la Universidad Católica del Norte en la Facultad de Ciencias Religiosas, ¿no? En la sede de Antofagasta, universidad que tiene dos sedes, Coquimbo y Antofagasta. Y te has ido especializando, por eso la invitación, sobre todo en la observación, en la investigación, ¿no? Del mundo de la piedad popular, centrados puntualmente en los bailes religiosos de la zona norte, Antofagasta, ¿cierto? Y también en la figura de María con la piedad popular y con la vida pastoral de la iglesia. Así que agradecemos tu participación. Lamentamos, sí, y lo mencionamos, que estaba contemplado, se había también invitado y estaba lista para participar María Victoria Zambrano. Ella es una psicopedagoga que es danzante que participa en el AMBAR, la Asociación Metropolitana de Bailes Religiosos de la región metropolitana en Santiago, vinculada al templo del Santuario del Carmen en Maipú, y lamentablemente a última hora no pudo conectarse por una situación familiar. La acompañamos desde la distancia, sabemos que está pasando por un momento complejo y agradecemos ciertamente su disposición y sin dudas que en otra ocasión, que esperamos sea más pronto que tarde, tanto tú, Ibar, como ella y todas las personas que nos han ido acompañando en esta serie de conversatorios van nuevamente a estar aquí en algún tipo de instancia. Así que ya le damos la bienvenida también a todas las personas que se están conectando y les agradecemos su interés. Ibar, por favor, te damos la palabra. Trataré de hacer una breve presentación para que dejemos un espacio para la conversación. Estupendo. Antes que nada, decir que bueno, uno agradece mucho estos espacios, especialmente en un contexto del mes de María y en un contexto de este gran santuario de Los Vázquez. Yo soy antofagastino, pero tuve la oportunidad de vivir aproximadamente 8 años en la zona central y me tocó participar e ir cada año al Santuario de los Vázquez en esta fecha.
en esta fecha. Entonces pude percibir, yo vivía en Santiago, pero desde Santiago siempre ese peregrinaje hacia el santuario y la fuerza que tiene, la importancia que tiene. Y yo bueno, cuando comparto estas experiencias, en el fondo son experiencias de iglesia, de iglesia. Hoy día se habla mucho de la sinodalidad y creo que una experiencia sinodal es justamente que desde otra iglesia, que en este caso es del norte de Antofagasta, se comparte una reflexión con otra iglesia que es la iglesia de Valparaíso, con un santuario tan importante. Así que quisiera destacar eso y porque uno lo que ha investigado, lo que ha profundizado es para servir y para compartirlo. Así que eso es lo primero. Lo otro es que cuando uno habla de piedad popular o religiosidad popular, la religiosidad es algo inherente en el ser humano, es algo propio de la naturaleza humana. Entonces, y hablar de la religiosidad popular, en el fondo es hablar de algo que es propio o es inherente en nosotros. Si todo ser humano tiene esa capacidad para trascender. Y en ese trascender hay diversidad, hay diversidad. Y eso es la religiosidad popular que es parte de la iglesia, pero es diversa y que tiene riqueza, que tiene cosas que hay que discernir, pero principalmente tiene mucha riqueza. Y lo que yo quiero presentarle en este momento es centrar el tema en la importancia de la danza ante la Virgen. Yo como soy teólogo, yo digo que los danzantes le bailan a Dios ante la Virgen. Pero la figura de la Virgen María es fundamental, es fundamental. Es decir, la mamá nos conecta con el misterio. La mamá nos conecta con la familia divina, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, eso voy a tratar de explicar en forma breve. Ojalá que no sea tan, que ocupe, le pido a Dios un lenguaje para que lo podamos entender y que lo podamos profundizar. ¿Ya? Voy a compartir una pequeña presentación y después, ojalá no dure más de 15 minutos para que dejemos espacio para compartir. ¿Ya? Voy a... Súper. Quizás yo te interrumpa por ahí si hay algún tema para Bueno, ir ayudando compartir. el diálogo. Voy a, aquí tengo el compartir. No sé si lo están viendo ahí, Sí, si lo pones en pantalla completa, ¿sí? ya es mejor todavía. Ya, ahí lo estoy poniendo en pantalla completa. Ahí está en pantalla completa. ¿Ya? ¿Ahí lo ven? Ya, entonces, voy a centrar cómo los bailes religiosos inciden en la transmisión de la fe, el rol que ha ocupado esta expresión de religiosidad popular en la fe, cómo ha mantenido la fe, cómo especialmente cuando hay momentos de increencia, cuando hay algunas sectas religiosas, cómo esta expresión, de alguna manera, donde es muy transversal, participan niños, participan jóvenes, participan familias, participan adultos, ha mantenido la fe del pueblo de Dios. ¿Ya? Entonces, eh, lo primero, así como a modo de introducción, hablar de un poco del sentido de la danza en la teología. El- la danza es un lenguaje, ¿ya? Un lenguaje que nos habla de la alegría de Dios, nos habla del juego de Dios, nos habla de ese Dios que es movimiento, y algo que no es ajeno, no es ajeno a la teología. De hecho, los padres de la iglesia, especialmente los padres capadocios, hablaban un término griego que decía la perijoresis, que en el fondo es todo lo que es movimiento, es rotación, y eso es la familia divina, es esa eh, permanente comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, y de hecho, cuando uno ve el significado de la palabra técnica perijoresis, significa rotación, significa movimiento. Por lo tanto, cuando hablamos de la danza, perfectamente podemos hablar el sentido teológico de la danza, que en el fondo es
este movimiento, este juego, esta alegría que está presente. De hecho, a mí me tocó leer un texto de un ateo, que es Nietzsche, un filósofo, y él decía que solo creería en Dios si Dios supiera, si Dios bailara en su tumba, decía. Pero especialmente poniendo el acento en esta alegría, en este juego, en este movimiento. ¿Ya? Entonces, ese es como el sentido de la danza desde el punto de vista de la teología. Ahora, el objetivo de esta presentación es cómo esta danza religiosa, que es una expresión de piedad popular, incide en la fe de las personas, y cómo nos permite vivir la fe, pero también nos permite transmitir la fe. Ahora, la danza religiosa es algo que está presente en todo Chile, está presente en la zona central, está presente en el norte chico, está presente en el norte grande. Es una realidad que está en nuestras iglesias, en nuestras iglesias. De hecho, a mí me tocó en un tiempo investigar sobre esto y uno puede ver, por ejemplo, en Arica participan más de 70 organizaciones de baile. En Iquique, más de 100 organizaciones. En Antofagasta, más de 70 organizaciones de baile. Y así si uno va a la Candelaria, va a Andacollo, va a la zona central y en algunas partes del sur de Chile, siempre las organizaciones de bailes religiosos son muy numerosas. Entonces, hay una relevancia especial en ese aspecto. Después, bueno, un poco el método para poder profundizar en lo que era la danza de los bailes religiosos, yo usé el método ver, juzgar y actuar, que me permite ver un poco la importancia y la significatividad de los bailes. El el juzgar, que todo lo valorativo, que me permite ver un poco la teología que está detrás en esta expresión de religiosidad popular. Y por último, el actuar, ver algunas propuestas concretas de esa incidencia. Ahora, entendiendo en el marco de la significatividad, por ejemplo, históricamente, bueno, la danza nace generalmente en las culturas indígenas, ¿ya? En las culturas indígenas, especialmente en el norte chico y en el norte grande de Chile. Uno ve que la danza tuvo como un proceso que yo le llamo un proceso de mestizaje. De hecho, cuando llegaron los españoles, veían que los indígenas danzaban a la tierra, danzaban al sol, danzaban cuando tenían fruto, a los animales. Decía, había una relación con la cosmogonía que se llama. Entonces se hablan como de varios momentos del surgimiento de la danza. Un primer momento es ese, después un segundo momento cuando están las apariciones en los santuarios, un tercer momento que fue muy importante en el norte de Chile cuando hubo la proliferación del salitre y en La Pampa empezaron a crecer muchas organizaciones de baile y especialmente con un ambiente, con una influencia sindical. Entonces, podemos hablar que el surgimiento de la danza tiene un origen indígena en el mundo andino. Por último, lo segundo está el tema de las apariciones y los santuarios, que son muy similares en la norte chico y en el norte grande. Y después, bueno, la devoción que nace en esos santuarios, después la organización que viene especialmente cuando ya empieza la proliferación del salitre. Después, la danza también tiene y el contexto es que primero un contexto geográfico, un contexto social. Uno ve que principalmente en el norte, y en el norte es muy importante decir que no tiene frontera. Eh, Podemos encontrar danza en Bolivia, danza en Perú, danza en el norte argentino, en el norte de Chile, generalmente la danza no tiene frontera, pero ahí hay un contexto importante geográfico que tiene que ver siempre con las culturas indígenas. Luego también está la parte social, el contexto social que tiene que ver con gente de condición a veces muy pobre, también de mucho sacrificio, de mucho
de mucho esfuerzo, ¿sí? Y de mucha solidaridad, que es como el ambiente social que se da. Después podemos decir que hay otro contexto, que es el contexto que se le llama de la religiosidad popular. Es una expresión como propia del pueblo, así como y de algunas culturas indígenas, ¿ya? Que en el fondo es una fusión de varias culturas y que van haciendo una expresión de trascendencia, una expresión religiosa. Pero ahí uno puede percibir que ya en ese contexto de la religiosidad popular está presente lo que se llama la semilla del verbo. También podemos hablar de un contexto cultural o intercultural que uno ve, por ejemplo, en mi experiencia que en la danza tiene influencia española, tiene influencia indígena, tiene influencia africana, tiene influencia de la cultura de la pampa, incluso después también con la influencia de las ciudades. Entonces hay una fusión de varias culturas que van como creando esta cultura de lo que son las organizaciones de los bailes religiosos. Y por último, también hay un contexto antropológico, que ahí está el arquetipo del peregrinar. Entonces, todos sabemos lo que significa peregrinar. Es lo mismo, yo le hablaba recién al comienzo a ustedes del tema de los Vázquez, las cosas que cuando yo vivía en Santiago, lo que más me impresionaba era todo el trayecto, las horas y horas y horas de sacrificio, de oración, de esa gente que peregrinaba. Es decir, en el fondo el contexto antropológico de ese hombre, de esa mujer, de ese ser humano, es un contexto que en ese peregrinaje parte por decir, de algo ordinario a algo extraordinario. Parte de algo Ibar, que, ¿sí? es interesante lo que tú dices también ahora, la lógica del peregrinar, porque también se asocia, yo creo que mucha gente da por sentado que los bailes de las peñas en Arica, ¿Ya? la gente que baila es de Arica, que ¿Sí? solo de Arica o de ahí cerquita, y que en La Tirana, vale decir, Iquique, la gente que baila es de ahí, de mismo. Y Ya. sí, hay grupos mayoritarios que son de ahí, pero también hay un peregrinar de danzantes que van de distintas localidades del país, de la quinta región, de la cuarta, de la metropolitana, que están adscritos, digamos, ¿cierto?, a el baile de las peñas, a la Virgen de las Peñas y que su principal evento es justamente peregrinar, un peregrinar, no necesariamente el peregrinar es caminando, ¿no? Sino que un peregrinar trasladarse, un ir al encuentro de, ¿cierto? De esta manifestación religiosa, salen de Santiago, digamos, o de la quinta región para llegar a la Tirana. Entonces, igual es interesante ese fenómeno desde lo que decías tú, ¿no? Esta mirada antropológica de la peregrinación. Cómo yo salgo de mi espacio para ir a bailar a un lugar, comillas, inhóspito, porque llegar a Las Peñas no es fácil, llegar a la No. Tirana no es fácil, llegar a Andacollo no es fácil. Oye, y lo interesante, Francisco, es la transformación que pasa con ese hombre, con esa mujer, con ese niño, con ese adulto, porque en el fondo aquí, y bueno, y aquí hay una gracia de Dios muy importante a través de la devoción a la Virgen, que ese hombre y esa mujer se va transformando en ese peregrinaje. Entonces, por eso que es muy importante yo le llamo el arquetipo del peregrinaje, porque detrás del peregrinaje hay todo un proceso que vive ese ser humano. Y en este caso lo vemos la gente que peregrina a los Vázquez, la gente que peregrina a Las Peñas, que como tú dijiste, uno de me gustaría mostrarle un video que tengo precioso de todo el peregrinaje a Las Peñas, que es de mucho sacrificio. Y ahí uno ve, por ejemplo, gente con muletas, gente con enfermedades graves, pero hacen ese peregrinaje porque sienten que allí hay una transformación en el tema de su fe. Y ese es un tema que está muy presente en este caso en la danza religiosa. Entonces ahí, si hay como cuatro momentos que son importantes en este contexto. Por un lado está la parte social geográfica, por otra parte está la parte de la religiosidad popular, la parte del proceso de inculturación, y por último está esta parte antropológica de ese hombre y de esa mujer
que va pasando de un momento ordinario a una experiencia extraordinaria, que es encontrarse con su madre, encontrarse con la Virgen, y en el fondo es encontrarse con Dios, que ese Dios que es el que va a transformar a ese hombre y a esa mujer. ¿Ya? Y ese es como, y otro aspecto también de la parte significativa de los bailes, bueno, los bailes. Cuando uno lo entrevista a un danzante, bueno, ellos se consideran paganos, se consideran pecadores, se consideran como enamorados de la Virgen, se consideran necesitados de Dios. Es decir, un danzante es una persona, alguien lo dijo recién en el testimonio previo que estábamos escuchando antes de conectarnos, del Santuario Lo Vázquez, y ahí uno ve el lenguaje del sentimiento, el lenguaje de las emociones, el lenguaje, bueno, en el fondo es el lenguaje del cuerpo de ese danzante. Y por eso que está revestido de una serie de ritos, un rito, en este caso está la fiesta religiosa, está el santuario, están las distintas mudanzas que se llaman, que son los distintos movimientos, está también las mandas, está la sede de los bailes religiosos, es decir, todos esos aspectos que están presentes tienen su significado. Hemos hablado aquí en esta lámina de la importancia del surgimiento histórico, la importancia de los contextos, la importancia de su definición. Ahora voy a pasar un poquito cuando uno se encuentra con un danzante, uno oye, dice, ¿qué es lo que es un danzante de una organización de baile religioso? Y una de las cosas que yo pude descubrir en todo como una síntesis de la síntesis, que en el fondo son cristianos, y ese cristiano, ¿qué es lo que hace ese cristiano? En el fondo le baila a Dios ante la Virgen. Y yo me atrevo a decir eso porque me tocó en la investigación que hice en un momento entrevistar a muchos danzantes. Y nunca escuché un danzante que dijera, mira, yo no amo a Jesús, que no amo a Dios, no amo al Espíritu Santo. Todo lo contrario. Decir, mira, yo le bailo a la Virgen, pero todo lo que está detrás de la Virgen, que en el fondo es el misterio de Dios, hay un respeto, un cariño, hay como un sentimiento, incluso hasta místico, de ese misterio que está detrás de la Virgen. Por eso que yo me atreví a decir que, ¿qué es lo que hacen los danzantes? Le bailan a Dios ante la Virgen María. Y una de las razones que yo puedo decir con mucha propiedad, que para un danzante la Virgen no es una imagen, sino que es una persona que los escucha, una persona que los acompaña, una persona que los acoge, una persona que los abraza, una persona que solidariza con su dolor, una persona que está atenta a sus necesidades. Y por eso que es algo tan propio de Latinoamérica, que la imagen de la madre es una imagen muy potente, muy potente. Es decir, nosotros a través de la madre llegamos al misterio de Dios. Y otro elemento también que tú no puedes sacar de la parte significativa de los bailes es que ¿por qué hacen eso? Y aquí viene el lenguaje del cuerpo. En el fondo, y ahí viene todo el proceso también cultural en el fondo, porque ¿por qué hacen eso? Lo hacen para entenderse a sí mismos, lo hacen para entender el mundo en que viven, lo hacen para entender a Dios, lo hacen para entender su entorno. Y cuando hablo de entorno, hablo de las personas, de la naturaleza. Es decir, que aquí hay una cosa muy de la cultura que es como una especie de herencia de la cultura indígena, que en el fondo ellos lo hacen para conectarse, para conectarse. Y la forma de conectarse es a través de la danza,
es a través de su cuerpo. Y ahí después, bueno, viene todo un tema del lenguaje corporal. Entonces uno decía, podemos decir, mira, un danzante, desde el punto de vista del ver, por decir así, de la realidad, son cristianos, eh, le bailan a Dios ante la Virgen, lo hacen para entenderse a sí mismo y el mundo en que viven. ¿Ya? Esa es una cosa. Después podemos pasar un poquito a la teología que también que está detrás de un danzante. Y aquí viene el tema ya viene el tema de la incidencia, cómo incide su danza religiosa en la fe. Aquí hay una cosa bien importante. Y una de las cosas, por ejemplo, que es lo que a mí yo traté de ocupar el magisterio de la iglesia, que en este caso es el magisterio latinoamericano, que son lo que son los documentos latinoamericanos, Puebla, Medellín, Aparecida, Santo Domingo, todas las conferencias latinoamericanas que me permitieron iluminar y entender cuál es la teología que está detrás de esta expresión de religiosidad popular. Entonces, por ejemplo, si yo digo que son cristianos, ¿cuál es el punto teológico? El punto teológico es que son laicos. Y si yo digo que le bailan a Dios ante la Virgen, sin duda que esa es una expresión de religiosidad popular, con todas las características de la religiosidad popular, que ahí están, por ejemplo, ahí están las semillas del verbo, que es algo visible que expresa algo invisible, es decir, con todas las características de la religiosidad popular. Y de hecho, el Papa Francisco dice que las expresiones de piedad popular son un lugar teológico que tiene mucho que enseñarnos, porque ahí está la semilla del verbo encarnado, ahí está el tema de la trascendencia, está el tema de la búsqueda, y así una serie de temas, y se atreve a decir, porque dice, es un lugar teológico. Y todos sabemos lo que hemos estudiado teología, que al decir que la piedad popular es un lugar teológico, estamos diciendo que es un lugar donde uno puede explicitar el mensaje revelado. Uno puede explicitar ese gran amor de Dios que tiene por nosotros. Entonces, allí hay un misterio, hay un misterio. Y otro elemento teológico que Iván, tiene... déjame interrumpirte un poquito. Sí, encantado, sí. Eh, Esa es la sí, idea, esa es la idea. Diego, porque algunos elementos que yo creo que son súper importantes dentro de lo que estás diciendo ¿Ya? que quisiera relevar, es este de la aproximación a la imagen que mencionaste hace unos instantes, ¿Ya? que claro, hay gente que dice, pero oye, si es una imagen, es una estatua, podríamos decir, ¿cierto? ¿Ya? ¿Sí? Sí, sí, efectivamente es una estatua, es de madera, de yeso, hay una por ahí, no voy a decir cuál, pero no es la nuestra, que es de fibra de vidrio, ¿Ya? la hace muy liviana, lo cual es práctico. Pero son imágenes construidas, ¿cierto? A mano, pero el danzante no le baila, no le danza, no le ora finalmente al yeso, no le ¿Ya? baila a la madera, sino que es a lo que representa la figura misma. Claro. Es como cuando alguien ve la foto del familiar fallecido o cuando Justo. alguien, ¿cierto? No sé si puedo hacer analogía para Sí, tratar justo. de compartirlo. Yo no, en la foto de mi padre fallecido, yo no veo a mi padre vivo porque sé que no está, sé que falleció, pero su imagen me recuerda el amor que yo recibía de él y el amor que yo todavía siento de la persona que no está. En el caso de la figura de María, como tú decías, en América Latina sobre todo, la figura de la madre, la figura materna es muy potente, es muy fuerte, quizás de las más en todo el mundo. Entonces en María el pueblo fiel de Dios, que tú decías también, ¿no? Es un pueblo fiel que se dice, no, somos herejes, y yo no, de la iglesia, yo no tengo nada que ver con la iglesia, pero son la base de la iglesia. Y la base de la iglesia es esa, ¿cierto? Es esa fe sencilla que se acerca con inocencia al encuentro materno con esta imagen que representa justamente esa acogida, ese corazón, ese amor, ese abrazo, esa sencillez que encuentran solamente en los brazos de la madre. O sea, creo que la devoción que tiene el peregrino en general, pero el danzante, es de las fes más puras, comillas, de cierta forma. Claro, no, por supuesto, por supuesto.
Yo creo que estaba buscando acá mira, hay un canto que a lo mejor puede ayudar también a tu comentario, Francisco. Es cuando, que se llama, yo lo conocí en Arica lo conocí. Y dice así, por ejemplo, bueno, es una traducción mía, pero se llama el canto Bailarín del Silencio. Entonces ahí hay como una definición de lo que es un danzante, así, que se canta al inicio generalmente de la fiesta, y ellos dicen, mira, somos vistos como paganos, idólatras y pecadores. Nos vestimos con trajes que caracterizan una etnia, dice, un país, una etapa de la historia, una imagen divina, una imagen del demonio y otras presencias. Quieren hacer presente toda la realidad humana, su belleza, grandeza, la miseria, demonios, pecadores. Todos se inclinan ante la Virgen y ante a Dios. ¿Te fijas? En el fondo es para expresar que en el fondo hay ese ser humano, ese danzante, con distintas tipos de organizaciones, con distintos tipos de trajes, se inclinan ante Dios, se inclinan ante la Virgen. Y ante la Virgen se inclinan como la Madre, y ante Dios como el gran misterio presente. Y yo te digo, es una cosa impresionante, porque a mí cuando uno conversa con los danzantes, hay danzantes que te dicen, mira, es la única que me escucha, es la única que me escucha. Y yo a ella, por eso yo acudo a ella. Entonces, en el fondo hay como una relación muy profunda con la madre y con el misterio de Dios, con el misterio de Dios que está detrás. Así que hay una cosa a propósito de tu comentario. Bueno, otro elemento teológico que tiene que ver con lo que decía yo al final, era que lo hacen para conectarse con Dios, conectar. Todo eso en la teología se llama la inculturación, como ese proceso de inculturación en la fe, ¿ya? Y la inculturación tiene que ver con todo lo que tiene con la diferencia, tiene que ver con la identidad, tiene que ver con la inclusión, todo eso tiene que ver con el proceso de inculturación. Bueno, si uno puede decir, mira, si vamos haciendo una síntesis de lo que yo he planteado, entonces estamos diciendo que los danzantes son cristianos, le bailan a Dios ante la Virgen, lo hacen para entenderse a sí mismos y el misterio de Dios. Y ese cristiano es un laico, ese que danza a la Virgen, esa es una expresión muy rica de religiosidad popular donde está presente la trascendencia y el misterio de Dios, está presente lo sagrado, y porque lo hace hay un proceso incluso de inculturación muy similar al proceso de encarnación que vivió Jesucristo. Entonces ahí hay otro tema interesante. Y ahora, ¿cuál es la incidencia? Yo propongo una primera incidencia que tiene que ver con los laicos, que estos cristianos que son laicos. Y aquí hay una cosa interesante, cómo detrás de estos laicos hay un compromiso no solamente al interior de la iglesia, sino que hay un compromiso también al exterior de la iglesia, que se llama dintra y adextra, ¿sí? En el fondo son esos hombres y esas mujeres que han hecho presente, tanto al interior como al exterior, la presencia de la fe y la presencia de Dios. Entonces aquí yo destaco, por ejemplo, el compromiso que tienen los danzantes, especialmente los caporales, que son los líderes de la organización de bailes, eh, en el fondo con su baile, con lo que significa la organización, con lo que significa liderar, con lo que significa mantenerse de alguna manera en esa comunión con la iglesia. Y está la otra dimensión que a lo mejor no la destaqué mucho, pero también es importante. Cuando los bailes se organizan en La Pampa, lo hacen a modo sindical. Y ese a modo sindical les permite descubrir una dimensión interesante del compromiso de los laicos de baile religioso, que es el compromiso social, político, cultural. A mí me tocó investigar varias matanzas
que hubo en el periodo del Salitre. Y, bueno, la más importante, de la Escuela Santa María de Iquique, y gran parte, gran número de esa gente que murió buscando una reivindicación sindical, eran gente que pertenecía a organizaciones de baile. Entonces, Sí. y aquí por eso digo, una primera incidencia es el compromiso al interior de la iglesia, que es la figura del caporal como laico, y el compromiso al exterior de la iglesia, que es toda esta dimensión sindical, que si uno visita organizaciones de baile en Arica, Iquique, Antofagasta, La Candelaria, Andacollo, todavía está presente esa dimensión como de ese hombre y esa mujer que también lucha por temas sociales, lucha por temas políticos, culturales, económicos. Entonces, hay una dimensión bien interesante a profundizar. ¿Ya? Sí, y en esa misma línea, Ibar, y también lo ¿Mm? comentaste antes, a mí me tocó participar en dos congresos de baile, más en la parte organizativa, ¿no? Fue como ¿Ya? facilitador de algunos temas, inclusive. Hay una, y me quiero agarrar de eso, ¿no? Del liderazgo social eclesial que tienen tanto los caporales como los liderazgos que generan los caciques, ¿no? Quienes son los que llevan, de cierta forma, ¿no? La dinámica, el día a día, la organización de las distintas agrupaciones de baile tienen una experiencia bastante más sinodal, que está de moda un poco la ¿Mm? palabra en el interior de la iglesia, ¿cierto? Esto del caminar juntos, respetando los ritmos de los otros, no de forma de ejércitos, no respetando los ritmos, respetando las diferencias. Tiene una vivencia sinodal que es muy potente, ¿cierto? Que hace que sea muy interesante como ejemplo a seguir en nuestra iglesia. ¿Cierto? Porque tienen una estructura que hace distinto a lo que estamos muchas veces acostumbrados al interior de la iglesia, donde a veces es mucho más jerárquico. Y claro, si bien hay estructuras que son muy jerárquicas también dentro del baile, ¿Mm? tienen una dinámica que son poco habituales en las comunidades eclesiales. Bueno, a mí me tocó escribir un artículo sobre la forma como toman las decisiones los bailes. Bueno, y es justamente lo que tú dices. Las formas que toman las decisiones son muy democráticas, muy democráticas. Entonces allí hay un tema sinodal muy importante, porque nosotros a nivel eclesial sabemos que nuestra iglesia es jerárquica y, claro, y se toman decisiones desde ese punto de vista. Entonces, en una organización de baile, eso es distinto. Ellos para tomar una decisión hay votación y hay mucha horizontalidad en la toma de decisiones. Me tocó hacer encuestas con respecto a la forma como tomar las decisiones y de hecho cuando hay una persona que se sale de ese marco de la forma como se toman las decisiones es sancionada porque es como que es parte de la forma de cómo ellos se organizan, toman sus decisiones más importantes, que en este caso son cuando participan en fiestas religiosas y no solamente de ese tipo, sino cuando usan su traje, cuando participan en una fiesta, algunas características que deben tener en esas decisiones, que todas son de carácter social. Bueno, esa es una propuesta de la incidencia. Fíjense que aquí estamos dando una propuesta muy concreta a lo que significa la figura laical, que también esa figura laical puede ser una incidencia para la forma como se vive el laicado en la iglesia, que en el fondo ahí está el compromiso intraeclesial, que aquí destacamos la figura del rol del caporal, que yo digo, ese rol del caporal se puede revestir de un ministerio, o de un rol laical simplemente, pero que permita esa conexión con la iglesia local, que permita esa armonía con la iglesia local. ¿Por qué? Porque el hecho de que ¿cómo se llama? La iglesia local le diga, mira, lo que usted hace es importante para la iglesia, es un verdadero ministerio para la iglesia, eso lo acerca y no lo aleja. Y lo otro
seguir potenciando esa dimensión secular ¿qué es lo que dice la Iglesia? La Iglesia dice que un laico, y lo dice en muchas citas, incluso el mismo Vaticano y las conferencias latinoamericanas, dice que un laico es un hombre de iglesia en el corazón del mundo y un hombre del mundo en el corazón de la iglesia, que responde claramente a lo que es el laico en el mundo de los danzantes, ¿ya? Otro aspecto interesante que es una incidencia que cuando hablamos de que le bailan a Dios ante la Virgen y decimos que es una expresión de religiosidad popular, bueno, la gente que ha estudiado teología sabe que ¿qué es lo que es un sacramento? En el fondo, un sacramento es algo visible que expresa algo invisible. Y ese algo invisible es todo el misterio de la fe. Y eso está presente en los danzantes. Esa gracia de Dios que transforma a la persona, a las personas, a la comunidad, al pueblo de Dios. Y otro elemento también que es como recuperar el valor del cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, porque esta expresión de religiosidad popular se centra principalmente en el cuerpo, y el cuerpo es un lenguaje, y es un cuerpo que se mueve, es un cuerpo que tiene distintas formas de moverse, ellos le llaman mudanza, es un cuerpo que se sacrifica, porque es un cuerpo que está allí y que está conectándose con el misterio de Dios. Entonces aquí la incidencia es que en el fondo es cómo valorar la danza corporal como una forma de conectarse con Dios, de conectarse con la comunidad. Y ese cuerpo no lo aleja de Dios, sino al contrario, te acerca a Dios. Ese cuerpo no te aleja del pueblo y la comunidad, sino te acerca a la comunidad. Y ese cuerpo no te aleja de sí mismo, sino que te hace encontrarte contigo mismo. Entonces, ahí hay un tema también que tiene que ver con la incidencia. Bueno, y esa relación corporal de la danza religiosa es una definición de la mística que no necesita lenguaje verbal, que no necesita palabras, es una conexión. Ahí hay una cosa que yo siempre pongo un ejemplo que lo viví en La Tirana, a propósito de un testimonio, de un video muy hermoso, y entonces, que habla justamente del santuario, y la periodista que dice, mira, ellos no necesitan, ellos están danzando, pero no danzan para que la gente lo admire. No danza, uno lo está mirando, pero uno tampoco como que los interrumpe, porque en el fondo están tan conectados con el misterio que uno ve que no necesitan esa admiración externa, así como, y es muy interesante, y yo diría que ahí hay una definición de la mística. Entonces, Sí, disculpa, porque quizás en esa misma línea pensaba, no hay un baile que está centrado en lo estético, que también es muy estético, o sea, es muy grácil claro, ver la danza, pero no está centrado en que la estética o la rítmica o la coreografía sea lo central, sino u- que está centrado en que mi baile es mi oración, en este caso a Dios, a la Virgen, al santo en cuestión. Pasa algo también similar, no sé si he tenido aproximación alguna vez con el canto a lo divino que tuvimos presente hace poquito, menos de una semana, el viernes pasado en el santuario, tuvimos una rueda de canto, cerca de 3 horas, 10 cantores nos acompañaron, también primera vez que pasa eso como hito en el santuario de Los Vázquez. Y claro, al que no conoce el canto a lo divino, no es raro que cuando están en una misa y cantan alguna décima, interpretan alguna décima, la gente lo aplaude. Porque efectivamente es una interpretación en algunos casos muy, muy estéticamente agraciada, grácil al oído. Y el cantor, cantora, se molesta, se incomoda mucho que lo aplaudan. Porque sí, dice, cuando usted reza el Padre Nuestro, cuando usted reza el Ave María, ¿a usted lo aplauden? Yo lo que estoy haciendo estoy rezando, dice. Yo no estoy cantando,
que también todos, muchos de ellos son payadores, muchos de ellos son cuequeros, pero no Mm, están interpretando una canción bonita, están orando. Y con el danzante pasa lo mismo, ¿cierto? Y que quizás esa es la, no quizás, sino que esa es la gran diferencia entre el baile folclórico que justamente. imita el baile de Claro. la tirana, imita una diablada, llámese Bafona, Bafocho, cualquier otra institución de danza de ese estilo, con Mm, la danza religiosa, ¿cierto? La danza religiosa no hay danzantes expertos que hayan estudiado, que se hayan dedicado a trabajar, a vivir del baile, sino que eso es parte, la otra parte de su vida, lo que complementa. Y por eso también yo creo que está esa mística que tú mencionas, Ibar. todo bien. Yo diría que el corazón, así un poco de la incidencia en la transmisión de la fe, es justamente, yo creo que esta parte, en el caso de los danzantes de baile religioso, esta parte es como el corazón, por decir así, porque en el fondo es la forma de cómo ellos y ellas se expresan, cómo se conectan con Dios, se conectan consigo mismos. Y aquí hay, pues, acá hay elementos teológicos que hoy día se está profundizando mucho en la importancia de la carne, la importancia del cuerpo, como una forma de relacionarse con Dios. ¿Entiendes? Entonces, pero aquí tenemos un ejemplo concreto de los danzantes de baile que son una expresión de religiosidad popular. Y por último, mira, también hay otra propuesta que yo la encuentro también súper interesante, Y que ver, muy cortito, ¿sabes qué? Nos quedamos pegados en la primera diapositiva y nunca la fuiste moviendo, como para que Ah, quizás las personas que nos sí, acompañen. yo las tengo movidas, yo las estoy moviendo. A lo No, mejor. nosotros estábamos pegados en la primera. Ah, mira, qué pena. Sí, A ver cómo lo podemos hacer. Si quieres, escapo. A ver, escapo a ver. y. Ahí, ¿están viendo? Ahí se ve. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ya. Ya, lo vamos a Ahí, dejar ahí para que. Porque estamos en bueno, esa es la propuesta de los laicos. Y después está la propuesta de. Bueno, la acabamos de ver esa de la sacramentalidad, la corporidad. Y la última, que es esta que está acá, la logras ver, ¿cierto? sí, ahora sí, perfecto. Yo la fui corriendo, yo la iba corriendo, pensé que estaba corriendo. Te Mira, creo. y la última, y la última que tiene que ver con, hay que seguir un poquito la secuencia, significa, qué el ver, qué son los que lo hacen para entenderse a sí mismo, entender a Dios. El tema teológico es la inculturación. Es que es equivalente, es como si podríamos decir que el proceso también es muy similar al proceso de la encarnación, que hay todo un proceso así. Pero aquí, ¿qué es lo que nos permite, cuál sería la incidencia para la transmisión de la fe que nos ayuda a los danzantes? Una es que nos recuerda la verdadera identidad católica. Si nosotros vemos la identidad, la catolicidad es la universalidad, la catolicidad es la diversidad. Y es lo lindo de los danzantes, de esta expresión de religiosidad popular, que nos dice, oye, mira, eh, la danza la danza religiosa nos recuerda el verdadero sentido de la catolicidad, que en el fondo nos recuerda nuestra identidad. Y aquí, en el fondo, que la importancia de hoy de las identidades inclusivas y no excluyentes. Y aquí es muy interesante porque es decir, uno cuando entrevista o se mete en una organización de baile, ve que hay una diversidad de personas, de condiciones sexuales, pero todas esas personas se sienten parte se sienten incluidas, no se sienten excluidas. Entonces, en el fondo, esta expresión de religiosidad popular, que es la danza religiosa, nos recuerda la importancia de la verdadera catolicidad. Entonces, también aquí hay un elemento que es potente para la fe de la iglesia, que nos aporta esta expresión de los danzantes. ¿Ya? Entonces, Solo para complementar lo que hablabas tú de ¿sí? catolicidad, ¿Mm? entendiendo que catolicidad es universal.
¿cierto? No, no es ser más católico que el otro, no, no, yo soy No, más católico que tú, porque de repente sabemos que no, se puede malinterpretar, ¿no? El concepto de catolicidad apunta justamente a universal, o sea, un universal. espacio donde caben todos, donde caben Todos. todas. Y efectivamente, en el baile religioso nadie queda excluido, porque y yo lo Ah, mencionaba antes, la centralidad del baile no es la estética, no es la coreografía, sino que es la pasión de la oración danzada, ¿cierto? La justo. típica frase, ¿no? De los doctores de la iglesia, ¿no? El que canta ora dos veces, y ¿Mm? que en Chile el Papa Juan Pablo II, cuando vino en el 87 y se juntó justamente con las expresiones de piedad popular ahí en la cuarta región, en La Serena, dijera, y el que baila, lo hace tres veces. 3 veces, claro. Sí. Justamente. Y que un poco nosotros estamos en la novena, ese fue el título del día de los bailes que convocamos. Déjame compartirte algunos comentarios que nos llegan por nuestro ¿Mm? Facebook. Nos ¿Ya? escribe Laura Pino. Laura, ella es, espérate, voy a dejar de compartir ¿puedes dejar de compartir un poquito? Sí, por supuesto. Por Y supuesto. después continuamos. Sí, encantado. Entonces, Laura Pino, ella es integrante de la Sociedad Religiosa Primera de Hablada Femenina, Nuestra Señora del Rosario de Pompeya de Quillota, con Ya, gran trayectoria, con muchos años de trayectoria en el baile divino, perdón, en el baile religioso, tanto en la región de Valparaíso como en los congresos. Y ella ya. dice, la festividad de la Virgen del Carmen de la Tirana es la muestra de fe y de amor que cada danzante entrega a nuestra chinita. Con nuestro canto, con nuestra danza, evangelizamos al ritmo del Evangelio. Y después agrega, la danza es una oración íntima entre nuestra chinita y nosotros. Para hacer una danza hay una conexión de amor con Jesús y con María Santísima. Un poco apoyando los dichos de lo que estábamos compartiendo hace unos minutos. Y después una pregunta, yo no sé si te animas tú a compartirla porque está interesante la pregunta que nos hace Eva Pamela Reyes. Dice, ¿los colores de los danzantes tienen alguna relación con lo sagrado en cuanto a sus vestimentas? Mira, a mí me Podemos tocó. responder a eso, ¿no, Sí, Iván? sí se puede, ¿no? O sea, mira, me tocó hacer yo hago la asignatura de baile religioso aquí en la universidad y siempre les pido a los estudiantes que hagan una presentación de algo que a ellos les llame la atención. Y me recuerdo que eran estudiantes de una carrera universitaria, pero eran de Calama. Y ellos y a la vez eran danzantes. Y danzaban en Aiquina, en el santuario de Aiquina. Y ellos me hicieron un paralelo entre un traje masculino y un traje femenino de una diablada. Y fue Mire, muy, y fue muy interesante el paralelo porque primero empezaron por los colores, a propósito de la pregunta, y, y me fueron explicando el sentido, por ejemplo, no sé, me acuerdo que el manto, uno de los mantos que usaba la diablada en el pecho de la diablada femenina, era de un color así como un celeste clarito. Entonces y ahí y había toda una explicación de la conexión de ese color con la Virgen. En este caso era la Virgen del santuario de Aiquina. Y había otro mire, danzante Calama. también del mismo, pero bueno, las características de los colores, del traje, todo era femenino, femenino. Y en cambio las características del traje del danzante varón, todo era masculino. Y todo era masculino. Y también los colores, y también cada color tenía una conexión. Yo te digo, fue la primera vez que yo escuché el lenguaje del color en la conexión con la danza y con el misterio, que en este caso es la Virgen del Santuario de Aiquina. ¿Te fijas? Es la primera vez así. Pero también pasa una figura ahora que tú mencionas esto de los dos trajes como feminizado y masculinizado, que al mismo tiempo hay mucho danzante que pertenece al mundo de la minería, por ejemplo, ¿Ya? ¿ya? En el Ah, norte grande, en claro. el norte chico.
¿cierto? Que son mineros y uno, el minero, voy a usar un poco la figura más de la caricatura, lo asocia más con el mundo muy masculino, Claro, ¿correcto? sí. O marcadamente masculino. Pero Mm, cuando tienen que danzar, o sea, las ropas que usan son con brillos, con claro, perlas. Los bailes chinos, por ejemplo, claro, el cacique del baile chino usa un vestido, un traje, no sé, como un pantalón, una camisa, un sombrero tipo marinero, que es todo rosado brillante claro. y con pompones y cuando saltan suena. Entonces, se rompe también el estereotipo, digamos, de tan masculino o tan femenino porque lo que importa es el brillo También, para también. brillar ante los ojos de la Virgen, de la También, chinita. también. No, estupendo. Yo creo que todo eso es parte de la expresión popular. La expresión popular trata de conectar cosas así como del mundo popular con el misterio de Dios. Mira, te voy a poner otro ejemplo que también, te pongo ejemplos de lo que yo he conocido, para no hablar cosas que no he conocido. Por ejemplo, también me tocó ver, fue en La Tirana. En La Ujú. Tirana, de un danzante. Entonces me acuerdo que yo a uno le pregunté por qué tenía porque tenía como una especie de sombrero, pero con plumas hacia arriba. Y entonces me explicaban que eso era propio también de, por ejemplo, esa parte de su traje era de la cultura indígena, porque las plumas hacia arriba era la conexión con la cosmogonía, con todo lo que es el Mm. cosmos. Y después, y si tú, por ejemplo, por ejemplo, y otro traje más que tienen como unas pequeñas cintas, tienen como una especie de unida a la cintura, pero no es como una falda lisa, sino que tiene como cintas, y esas cintas son como rayos también que conectan con la tierra, que también viene de la cultura indígena. Entonces, es decir, los trajes, a propósito de la pregunta de Eva, los trajes tienen mucho significado y a lo mejor es una invitación que me hago yo mismo a seguir profundizando en el tema del color, porque yo creo que debe haber, así como tú planteaste el tema de los brillos, el tema de cómo, de hecho, a mí, por ejemplo, una vez estuve al lado de un señor que estaba armando un traje, y el traje, y se preocupaba de las lentejuelas, de poner espejos, y hacía una serie de cosas que iba poniendo en el traje. eh, y uno decía, que, claro, era como mucho color, mucho brillo, pero también todo tiene que ver con la conexión que se quiere hacer. ¿Entiendes? Sí. Por eso te digo, y eso es parte también, hay que entender que es parte de la religiosidad popular, donde lo que quiero decir que el color es importante, la forma es importante, la influencia indígena es importante. Es decir, Mucho. nunca, las organizaciones de baile tienen una cosa, que hay muchos bailes, especialmente los más antiguos, que no han perdido esa conexión con lo indígena. Hay otros bailes que son distintos, te fijas, pero que me acuerdo que por la influencia también de la Pampa, los bailes vestidos de coboy, los bailes vestidos, O los sioux, o los indios los sioux, sioux, hay un los país que indios son sioux, sioux, los pieles rojas. indios sioux, sí. Ahí, Los y ahí pieles tienen, rojas, y ahí sí. tienen otra influencia. La influencia es justamente de que en La Pampa las comunidades que vivían ahí, las familias, veían películas del oeste. La película de los cowboys, Claro, y claro. empezaron a organizar baile en torno, ese otro proceso de inculturación que se produjo en La De Pampa. enculturación brutal, digamos, sí, Claro, sí. Porque entonces, la diablada tiene una explicación mucho más teológica de lo que de lo que uno imagina, digamos. Lamentablemente no nos acompañó Victoria hoy día, que conoce justo más esos detalles, porque ella es danzante. claro, Pero la diablada, claro, hay una lógica de la tradición de la tirana, del diablo que persigue, ¿cierto? Pero claro, o sea, los pieles rojas. Hay unas danzas también en Aikina, si no me equivoco, unas danzas que son de como marineros. marineros, por los marinos, que son es muy antiguo, y de hecho esa danza de los marinos tiene que ver con la batalla de Iquique. Cuando uno entrevista a las familias, En el templo de Maipú, en Santiago, están también danza, de baile religioso de guasos.
De Y no paso, es que justo. bailen cueca, no es que bailen cueca. Usan un traje muy característico propio de la cueca, típico de la zona central del país, Bueno, pero es un baile religioso, con por su eso buen zapateo, digamos. tiene mucho que ver, todos estos procesos culturales, ¿sí? Culturales, tienen mucho que ver con cómo porque fíjate, yo siempre le hago la imagen a mis estudiantes de baile religioso de la asignatura, les digo, miren la cordillera de los Andes, es como que nace la danza en la cultura indígena y va bajando hacia el mar, y en ese proceso que va bajando, va produciéndose varios proceso de inculturación, donde van adquiriendo cosas, no sé, pues primero de las apariciones, ahí está toda la cultura inca, después viene de la pampa, después lo que significa vivir en la cultura ya urbana, en el mar. Entonces, todos esos son procesos que van teniendo inculturación en estas expresiones religiosas. ¿Te fijas? Entonces, ahí hay un tema, no sé, por relevante, relevante. No sé si Ibar, quieren otro. en honor al tiempo, para no alargarnos mucho, te invito no sé si quieres ir concluyendo ya, te quedaban un par de diapositivas, si quieres La voy a compartirlas, y con compartir, eso sí, ya nos vamos voy a compartir aproximando un ahí. poquito ya. A ver si, Sí, por favor. mira, a ver si la tengo por acá. Y compartir. Voy a. Mira, ahí nos quedamos con él. Pero es la última. Lo que yo quisiera expresar, por ejemplo, Estamos viendo tu carpeta del conversatorio. ella. No vemos Entonces, la voy presentación a, en sí. voy a ver si bajo de nuevo, a ver si eh, ahí. Pero según yo estoy compartiendo, pero no Vemos estoy. vemos tu carpeta ahí que tienes tres archivos, un texto, Voy el a, PowerPoint y un video. voy a abrirlo de nuevo. Espérate un poquito. Dale, Voy a dejar de compartir, pues su función de compartir la pantalla está en pausa, dice. ahora sí. Vamos a ver si puedo compartir. Bueno, Tiene y que- voy probablemente a comentar que Patricio Durán hace un comentario y tiene toda la razón. Dice, los bailes religiosos, como se baila en la Tirana y en otros lugares, son parte de la piedad popular. Efectivamente, así es. Y él dice como el canto popular. Imagino que se refiere al canto a lo divino, ¿no? Porque existe el canto a lo poeta ¿Ya? y el canto a lo divino, que son, uno es más cercano al mundo de la paya y el otro es el canto a lo divino, que es una oración, como decíamos antes, y el Claro, cerco modista. Son las cosas que conforman la piedad popular. Y claro, son expresiones muy típicas de Chile. También hay bailes religiosos en Perú o en Bolivia. claro. ¿Ya? Pero también hay otra dimensión que tal vez no se asocia como expresión de piedad popular, ¿Mm? que son, por ejemplo, las mandas, el mundo se me olvidó el nombre, las animitas, también es una expresión propia de la piedad popular, 100% chilena, que es muy difícil de explicar a un extranjero que es una animita. Y el peregrinar es quizás la más masiva, por mucho, de las expresiones de piedad popular. Eso del disponerse a salir, del hacer camino, del llegar, y bueno, y como dicen los bailes, también hemos comentado en otros de los conversatorios, como dicen los bailes, el hasta la vuelta de año. Saber que yo me retiro para volver un año más a encontrarme aquí, en este caso con la Purísima de los Vázquez, como estamos ya a puertas. Ibar, Si están viendo ahí, ahí logran ver, ¿o sí, no? el La ver, última. juzgar, actuar. Bueno, lo que yo quería, una de las cosas que quería transmitirle en este conversatorio cómo la danza, que es una expresión de religiosidad popular, incide en la fe del pueblo de Dios. Y no solamente incide en la fe, sino que es una expresión de fe muy potente que nos puede ayudar a la iglesia, a la iglesia. Y aquí vemos, por ejemplo, acá hay una síntesis un poco de lo que le he planteado, que los bailes son cristianos, son laicos, tienen un compromiso al interior y al exterior de la iglesia. Los bailes también son una expresión de religiosidad popular, donde hay un gran misterio, primero en la danza, que hay una realidad que está invisible en esas distintas danzas religiosas. Hay un cuerpo, también un lenguaje, y hay una conexión importante con el misterio. Y también otro elemento que nos ayuda también en esta fe es todo el proceso de inculturación que han vivido los bailes, que nos recuerdan lo que es la identidad, la inclusión, la diversidad que debe estar presente en la catolicidad. Y,
Y yo diría que eso serían como, no sé si ahí logran ver la última. La última, ¿sí? Estás muteado ahí, Francisco. ¿Logras verla? ¿Sí? Sí, sí se ve, disculpa, sí se Bueno, ve. en el fondo que los laicos están revestidos como, pueden ser revestidos como un ministro, un rol laical, ahí está el compromiso. También nos recuerda la reivindicación de un poco del cuerpo como un medio eficaz para relacionarse con Dios y también nos permite fortalecer identidades inclusivas y no excluyentes. Eh, Eso es lo que voy a dejar de compartir, es lo que yo he querido transmitir un poquito con con esta conversación. Yo te agradezco, Francisco, porque a través de ti y las preguntas que algunas personas hicieron, uno puede ir clarificando y darle la importancia que tiene en la danza y especialmente en este contexto que tú lo has organizado en el Santuario Lo Vázquez, demostrar como distintas reflexiones en torno a la importancia y el rol que tiene la Virgen María en el pueblo de Dios y en este caso, cuando yo digo le bailan a Dios ante la Virgen, es decir, la Virgen permite como entender de mejor manera lo que es una expresión de religiosidad popular. Es Sí, un totalmente. punto importante. Totalmente. Sí, y solo complementar lo que decías casi al final, en la última diapositiva, que me parece súper interesante, esto de la ministerialidad. Porque finalmente, y aquí saliéndose solo de los bailes, muchos de los danzantes, muchos de los cuasimodistas, muchos Sí. de los cantores a lo divino, son ¿Mm? líderes dentro de sus comunidades Claro. urbanas, rurales, mixtas, son ministros de comunión, son catequistas, son animadores de comunidades de base. Entonces, también tienen un vínculo de liderazgo eh, en lo práctico dentro de la vida pastoral de sus propias comunidades, lo cual también lo hace con un doble testimonio, porque no solamente es el encargado de la catequesis, por decirlo, o el ministro de comunión, sino que además muchos de ellos son danzantes y tienen estas dos instancias de servicio a la iglesia. Una más pública, por decirlo así, porque es la danza, el correr quasimodo, qué sé yo, y otra que es más ad intra, que es al servicio propiamente tal del día a día, ¿no? De esta pastoral cotidiana, dominical, sabatina, más del día a día, como digo. Eso también es interesante. Voy a compartir un par de comentarios que nos llegan aquí en redes sociales. Laura Pino, que ya nos ha hecho un par de comentarios, que de la quinta región, nos da un tip sobre el tema de las ropas. Dice, algunos de los trajes de los bailes religiosos usan los colores de las diferentes advocaciones de María Santísima o los colores de su patrono. Ah, buena, interesante Claro, también. es un tema interesante, ¿viste? Yo creo que hay un tema ahí de investigación que se te abre, ¿eh? Sí, súper bueno. Súper Después bueno. Claudia Aros Miranda nos dice, los bailes religiosos oran tres veces, también lo dijimos por ahí. En una devoción personal y colectiva, en algo hermoso para quienes participan en este baile. Después Manuel Jesús Araya Vera, que es un cantor a lo divino que nos acompañó justamente la semana pasada ahí en el santuario, es muy cercano al santuario, dice, solo agradecer la claridad del tema y por este medio un gran abrazo para la piedad popular que donde siempre hemos tenido una buena comunicación, ya sea en Andacollo, Maipú y ahora nuestra Santísima Virgen de los Vázquez, nos guiará. Bendiciones. Eva Muchas Pamela Reyes, que había consultado sobre la ropa, muchas gracias, excelente conversatorio. Y Marta Cayo, que nos acompañó la semana pasada hablando de los santuarios, nos dice, buenísima iniciativa de los conversatorios, felicitaciones a los animadores del Santuario Purísima de los Vázquez. Vamos a entregar las palabras ahí al rector, al vicerrector y por medio mío también a todos los que trabajamos ahí en el santuario y en la casa Los Vázquez, Centro de Espiritualidad Los Vázquez. Ibar, Gracias, vamos cerrando Francisco. ya. Quedo a tu servicio, Estamos- cualquier cosa que les no, pueda y colaborar, con mucho gusto. agradecerte la claridad, el tiempo, el trabajo, porque lo que tú hiciste es sintetizar parte de tu investigación, parte de lo que tú llevas varios años ahí acompañando la realidad de los bailes, tratando de comprenderla. María Victoria, que no nos pudo acompañar hoy lamentablemente, yo le he preguntado muchas veces, ¿cómo se explica qué es el baile? Ya, ¿Cuál es la espiritualidad que está en el baile? Y se lo he preguntado también a otros danzantes, y es una pregunta que, claro, es difícil de responder. No es claro. llegar y decir, ah, mira, es esto.
y no es porque no sean capaces de sistematizarlo, de organizarlo, de comprenderlo, sino que lo comprenden también, pero desde la corporalidad que tú hablabas también, ¿cierto? Desde la mística, desde lo que se hace, más desde lo que se dice. Y entonces es una experiencia muy, muy buena. Agradecer por medio tuyo a la Universidad Católica del Norte, ¿cierto? A las personas que ahí nos facilitaron también el apoyo en la difusión, también a la gente de la Católica de Valparaíso, la Católica de Santiago, que nos ayudaron bastante en la difusión de este conversatorio, a quienes pudieron participar, también recordarles que están arriba en Facebook, en la plataforma, están todos los conversatorios anteriores y esperamos en los próximos días también compartir el link de YouTube donde los estamos subiendo los 4 conversatorios para que queden ahí disponibles. Ibar, agradecer nuevamente tu disposición y Encantado. bueno, nos estamos viendo en una nueva instancia. Esperamos para el próximo año mantener este tipo de espacios y ir avisando que queremos desde el Centro de Espiritualidad Purísima de los Vázquez, al alero del santuario del mismo nombre y ciertamente del Obispado de Valparaíso, ir generando instancias, tanto a nivel de la diócesis y también a nivel nacional, por qué no decirlo, de donde podamos seguir pensando, reflexionando, conociendo más sobre la piedad popular. Chile, la iglesia chilena, la iglesia católica en Chile, eh, debe mucho a la piedad popular. Es quizás una de las piedras principales, piedras angulares de la vida de la iglesia en Chile. Y quizás no ha sido tan impulsada, no ha sido tan acompañada como algunos quisiéramos. Entonces queremos desde este centro de espiritualidad acompañarlo a la piedad popular, no estudiarlos como los bichos raros, no estudiarlos como los fenómenos, que es esto, ¿no? Sino justamente enriquecernos, conocerlos y a raíz de su experiencia de vida poder enriquecer la totalidad de las otras instancias de nuestra iglesia. Así que nuevamente agradecer a nombre del santuario y del Centro de Espiritualidad que nos han acompañado y esperamos encontrarnos ya el próximo año en otra instancia similar a esta. Muchas gracias, que tengan una Gracias. gran semana y a quienes vayan a caminar, a peregrinar, a ir hasta el Santuario Vázquez, los estamos esperando para allá con todos estos días de gran trabajo. Muchas gracias.